Bien chicos, buenos días. Como ya saben, les saluda el profesor Henry Hacha y vamos a hacer la literatura que sigue después de literatura latina, es decir, literatura de los romanos. La clase pasada hemos visto a Virgilio, ¿no? Hemos visto a Ovidio, hemos visto a Horacio, y específicamente y en especial medida le hemos prestado atención al gran Virgilio con la obra La Eneida, ¿no? Te contamos un poco de la Eneida. Bien, vamos a pasar ahora a literatura medieval. Toma los apuntes que tú creas que sean necesarios. ¿Ok? Literatura medieval. Profesor, ¿qué cosa es la literatura medieval? ¿Cuándo se dio? ¿Dónde se dio? ¿De qué tiempo a qué tiempo va? ¿Y en qué consistió la literatura medieval? Primero vamos con el nombre. Medieval. Medieval quiere decir media, ¿no? Algunos lo conocen como Edad Media. En historia tú lo ves con el nombre de Edad Media. Profesor, ¿y por qué se llama Edad Media? Se llama Edad Media, chicos, porque es una conexión. Se decía que había historia antigua e historia moderna. Historia antigua e historia moderna. Y teníamos que encontrar o tener un periodo que las conecte a las dos, ¿no? Un periodo que esté en medio. Repito, un periodo que esté en medio. Por eso la historia le pone Edad Media, ¿no? Edad antigua y Edad moderna. En el medio, Edad Media. ¿Listo? También se le conoce como periodo medieval. También se le conoce con el nombre de periodo medieval. Listo, profesor. Ya más o menos sé de qué trata el nombre. Ahora, ¿dónde se desarrolla? Chicos, toda la literatura medieval o el origen de la literatura medieval o su mayor esplendor lo encontramos en Europa. ¿Ya? Lo encontramos en Europa. El origen de la literatura medieval está en Italia. Ahí es donde va a comenzar, ¿no? Italia, Francia, ¿ya? Ya sabemos dónde se da, es Europa. Ahora, ¿cuándo se da, profesor? Se da entre el siglo, escucha, entre los siglos 5 y 15 aproximadamente. Repito, se da entre los siglos 5 y 15 aproximadamente. Ya chicos, entre el siglo 5 y 15 vamos a encontrar la literatura medieval. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita, chicos? A ver, Florentino, ¿dónde se da el periodo medieval? ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde En se... Europa. Europa, muy bien. Chiroque, ¿entre qué siglos se da, hijo? Entre el siglo XV, creo. Entre el siglo 5 y 15. O sea, dura 1000 años. ¡Hala, profesor! ¿Este periodo dura 1000 años? Sí, es el periodo más largo en la historia de la literatura. 1000 años. ¿Ya? Desde el siglo 5 hasta el siglo 15. Por eso te da una suma de 1000 años. Ahora, profesor, ya sé dónde se desarrolla en Europa, ya sé de dónde proviene el nombre. Medieval viene de Edad Media, y Edad Media quiere decir una conexión en medio entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Eh, Ahora, pero ¿qué cosa es la literatura medieval, profesor? ¿O qué cosa es el periodo medieval? Escucha y apunta, si puedes. Literatura medieval o periodo medieval consiste, ¿ya? Es el, vamos a llamarlo así, es el momento en el cual la Iglesia católica tiene una gran influencia, tiene un gran poder en la sociedad. También es conocido como el periodo del oscurantismo, ¿no? Aquí no avanza la ciencia. ¿Por qué, profesor? Porque todo gira en torno a Dios. Repito otra vez. Todo gira en torno a Dios, a la religión, a la fe. Y en este tiempo se creía pues que la ciencia o el razonamiento llegaba hasta un punto. No podía llegar más allá estaba la fe, más allá estaba Dios. En este periodo medieval es donde aparecen los caballeros. En este periodo medieval es donde aparece la idea de que existe un purgatorio. En ninguna parte de la Biblia te menciona que existe el purgatorio. En esta parte de la literatura medieval o en este periodo
Te quemaban vivo si es que tú ibas en contra de Dios. Hoy en día yo puedo decir tranquilamente, no creo en Dios y no me pasa absolutamente nada. Bueno, la gente te puede mirar mal, pero a lo mucho eso. Pero, a ver, en la edad medieval, en el periodo medieval, en el siglo XII, siglo XIII, en Roma o en Francia, ¿no? A ver, di, o en Inglaterra, di, yo no creo en Dios. Te quemaban, hijo. Tú no podías decir ni siquiera, creo que he soñado con Diosito. Eso decía Juan Alarco y la quemaron viva. Tú no podías leer las manos porque eras un hereje. Tú no, ¿quién es zurdo aquí? ¿Alguien es zurdo en el salón? ¿Un zurdo? Mauricio. ¿Quién más? Loraine. Loraine, me acuerdo de Loraine. Loraine sufría con las carpetas. Loraine y Mauricio son zurdos. Bueno, Mauricio y Loraine, pues en la época medieval hubieran sido prácticamente escupidos, alejados de sus casas. Incluso le podían haber quitado la vida, porque decían que los zurdos eran demoníacos. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que la Biblia menciona muchas veces el lado derecho, la diestra. Jesús está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, el lado derecho. O sea, derecho es sinónimo de Dios. Izquierdo era sinónimo de Satanás, de demonios, ¿no? Menos mal que han nacido en una época correcta, Loraine, Mauricio. Imagínate haber nacido en el siglo X, Dios mío, ¿no? Así. Entonces, profesor, en la época medieval todo estaba regido por la iglesia, todo estaba regido por la iglesia. Por ejemplo, se dan las famosas cruzadas. Ahorita te voy a poner un videito de las cruzadas. Tenían en sus escudos una cruz. Era recuperar Tierra Santa, recuperar Jerusalén. Y mataban niños, ancianos, en nombre de Dios. Los agarraban de sus piecitos y al bebé la cabeza. En nombre de Dios hay que recuperar Tierra Santa. ¿Mm? Mataban niños. Esa es la parte oscura de la iglesia. Por eso también se le llama el oscurantismo. ¿Ah? En esta edad no avanza la ciencia. Y es aquí también donde aparecen los famosos Illuminati, ¿no? Esa vieja leyenda nace aquí, los Illuminati. Bien, profesor, algo me voy enterando de la Edad Media o del periodo medieval. Mira, definición. Escucha. Momento literario que surge en casi toda Europa entre los siglos V y XV, 1000 años, donde el poder lo ejercía la iglesia. Los caballeros y los castillos son expresiones de este movimiento literario. Algunos lo conocen como un periodo oscurantista. Claro, aquí la iglesia tiene un gran poder. No hay avance científico y aparecen los famosos caballeros. Mira, súbele volumen a este videíto. Así se peleaban en aquellos tiempos, el tiempo de los caballeros. Mira sus escudos. ¿Notaste qué tienen en sus escudos? Y en sus armaduras incluso. Tienen una cruz. Qué alucinante, ¿no? Tienen una cruz. Y es en este periodo medieval donde también nace la idea de ¿cómo se llama este museo? Que quise llevarte, pero justo empezó la pandemia, más piña. Un museo que está en el centro de Lima. Me acuerdo el nombre. La Santa Inquisición. Aquí nace la idea de la Santa Inquisición. De Europa llega a la capital en el siglo XVI.
Ahí vas a ver todos los castigos que tú vas a tener si ibas en contra de la Iglesia Católica de aquella época. Bien, profesor, ahora quiero saber, profe, ¿cómo nace todo? Todo nace por la caída del Imperio Romano. Si yo te pregunto en el examen, ¿cómo nace el periodo medieval? Tú tienes que decir, escucha, por la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cómo así, profe? Mire, todo esto que está aquí, mira, mira, por favor, todo este rojito, ¿no? Todo esto era el Imperio Romano. Gran parte de Europa era el Imperio Romano. Los romanos habían invadido casi todo, ¿no? A los persas habían invadido, a los griegos habían invadido un montón de pueblos. Pero había un pueblo al cual los romanos no pudieron entrar, porque eran mucho más fuertes que los romanos, y estos eran los bárbaros. Los bárbaros no se dejaron gobernar por los romanos. Y en algún momento los bárbaros entran al Imperio Romano y destruyen el Imperio Romano. La caída del Imperio Romano de Occidente marca el inicio, escucha bien, marca el inicio del periodo medieval. ¿Cómo nace el periodo medieval, profesor? Por la caída del Imperio Romano de Occidente. No te vayas a olvidar, ese es el origen, ¿ya? A causa de los bárbaros. Ahora vamos a ver las características. ¿Qué características tenemos en la Edad Media? Esta, por ejemplo, mire, teocéntrica. ¿Quién me dice qué cosa es teocéntrico? Ya lo hemos visto antes, ¿verdad? ¿Qué cosa es teocéntrico? Que todo gira en nombre de Dios. Muy bien, teo es Dios, céntrico quiere decir centro, ¿no? Que el centro de todo es Dios y todo gira en torno a la idea de Dios. Como te diste cuenta, pues aquí la religión es muy importante. Tanto así que aparece la Divina Comedia, ¿no? Origen de los caballeros. Aquí aparecen los famosos caballeros medievales. Cuando un jovencito hoy en día es muy educado, tú le abres la puerta a una chica, a una señora, le das el asiento, le saludas. ¿Cómo te dicen? Uy, ese chico es un caballero, ¿no? Es un caballerito, te dice. ¿No es cierto? Aquí nace la idea de caballero. Recesión científica. Aquí no hay avance científico. Por ejemplo, hay una parte del pueblo creía que la Tierra era el centro del universo. Hasta que llega Nicolás Copérnico y Nicolás Copérnico le dice al Papa, Papa, disculpe, pero usted está equivocado. Usted y su Biblia están equivocados. Porque la Tierra no es el centro del universo. El centro es el Sol. Y todos los planetas giran en torno a ellos. Ese era un descubrimiento alucinante para la época. Hoy en día que tú sabes que eso es cierto. Pero la Iglesia Católica decía, no, Copérnico, te vamos a excomulgar. Y lo excomulgaron a Copérnico. Y Copérnico quería pertenecer todavía a las filas del cristianismo, así que Copérnico tuvo que retractarse. Se retractó. Pero por presión de la Iglesia. ¿Mm? Así. Y también hay una parte, se creía que la Tierra era plana. Ojo, había un grupo de por eso yo pensé que terraplanista era de la época de ahora, ¿no? No, el terraplanismo ha estado presente siempre. En la Edad Media, una parte, ¿no?, de terraplanistas empezaba a tomar fuerza, que la Tierra era plana, supuestamente. Didáctica, o sea, las obras de aquella época te van a enseñar algo. ¿Ah? Las obras de aquella época te van a enseñar algo, siempre. Y aquí nace también el nacionalismo, ¿no? Nacen las naciones, aparecen, se gestan las naciones, chicos. Hoy en día tú conoces un mapa europeo, ¿no? Si yo te pongo un mapita, tú vas a decir, profesora, que está Francia, Italia, etcétera. España, Portugal, muy bien. Pero en aquel tiempo, en la época medieval, recién, ¿ya?, se estaban formando los países, estaban formándose como pueblos. En ese tiempo no existía la denominación país, existía el término nación. ¿Ya? Existía el término nación. O sea, por ejemplo, tú sabes que en Villa Salvador hace unos días estaban invadiendo Lomo de Corvina, ¿no? Ahí se estaba formando una nación, haciendo una metáfora, se estaba gestando un pueblito.
Se estaba gestando, formando un pequeño grupo de pobladores, ¿no? Igual, la época medieval te narra o te cuenta el origen de los pueblos, lo que hoy en día en el siglo XXI ya tú lo conoces con el nombre de países. Sigamos. Este dato es muy importante. Aparecen los cantares de gesta. ¿Alguno se acuerda qué cosa era un cantar de gesta? ¿Qué era un cantar de gesta? Te explico y apunta porque esto ha venido en exámenes de admisiones de todo. ¿Vas a postular en la universidad? Sí, algo por ahí, Richard. Si alguien va a postular a la Universidad Nacional, este tema de cantares de gesta ha venido siempre en todas las universidades nacionales. ¿Qué es un cantar de gesta, profesor? ¿Y quién lo canta? Primero, el cantar de gesta son himnos, ¿ya? Repito, son cantos, himnos que te relatan el origen de un pueblo. Repito, un cantar de gesta es un relato, un canto, ¿ya? Que te relata el origen de un pueblo, mencionando a un héroe, ¿no? ¿Y quién lo canta, profesor? El juglar. Lo canta el juglar. ¿Y quién rayos es el juglar, profesor? El juglar es el poeta del pueblo. Repito, apunta eso. El juglar es el poeta del pueblo. Chicos, claro. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama eh, Ponte, Lomo de Corvina. Estamos en el siglo XII, un pueblo se llama Lomo de Corvina y otro pueblo se llama el Morro Solar. Se están formando, ¿no? Pero como pueblos que recién se están formando, la gente quiere saber su himno, ¿no? Oye, nosotros somos un pueblo que nos estamos formando, hay que tener un himno nosotros. Muy bien, ahí aparece, se me ocurre el juglar, el juglar Rivas, ¿no? El juglar Rivas. ¿Y quién es Rivas? Es un poeta del pueblo, es un poeta que aparece en Lomo de Corvina y dice, yo voy a cantar el origen del pueblo, yo voy a escribir y voy a cantar las hazañas que hemos tenido con las bombas lacrimógenas, las hazañas que hemos tenido que pelear con la policía, con Serenazgo, yo lo voy a cantar y lo voy a escribir en un libro, en papiros, y eso lo va a saber la historia. Muy bien, ahí Rivas va a ser un juglar, ese es un juglar, el que cantaba, ¿ah? Valga la redundancia, los cantares de gesta. Y tú ya sabes que es un cantar de gesta. Un cantar de gesta serán cantos que relatan el origen de un pueblo. Por eso se llama gesta, cantar de gesta. Gesta quiere decir origen, o sea, el cantar de un origen de un pueblo. Chicos, pasemos, profesor. A ver, ¿qué nos dice mi amiga Mafalda? Los cantares, escucha, los cantares de gesta eran cantos nacionales que los realizaba el juglar en honor a su señor feudal. ¿Mm? Contexto. Mira cómo era la sociedad medieval, hijo. En la Edad Media, mira cómo era la sociedad. Arriba, el rey. Pero el rey, ojo, no podía hacer nada si no era sin la ayuda de la iglesia. El rey decía, quiero hacer que la gente pague más tributo. Pero el rey le consultaba al clero, a la iglesia. Y la iglesia le daba el visto bueno. La iglesia controlaba casi todo, hijo. Luego tenemos a la nobleza. O sea, la gente adinerada. Siempre han habido pitujos, hijo, en todos lados. En todos lados. Y acá eran los pitucos de la época, pues, los que tenían poder, porque el dinero le dio poder. Y abajo estaba el pueblo, el llano, los artesanos, los trabajadores, los obreros. Y abajo de ellos ya estaban los esclavos y los siervos, ¿no? El siervo y abajo, al último, ya estaban los esclavos, que eran considerados peor que animales. Esa era la jerarquía de aquella época. Dice, durante la Alta Edad Media, el feudalismo era el sistema económico político-social que regía en aquella época. Profesor, ¿y qué rayos es el feudalismo? Te vamos a poner un ejemplito. ¿Ah? Todos ustedes son vasallos. Olortegui, D'Angelo, Loraine, Florito, todos eran vasallos, excepto dos.
Dana y Florentino. Florentino es el señor feudal y Dana es su princesa. ¿Está bien, Florentino? Dana es tu princesa. Pero, profesor, no, Dana es tu princesa, Florentino. Por un ejemplito. Dana la princesa, Florentino es el señor feudal. Y todos ustedes son siervos, vasallos. Mauricio tenía una tierra llena de cebollas, ¿no? Olor de producía papas. No existía la papa, pero un ejemplo. Chiroque tenía, pues, no sé, ganado, ¿no? Cueva tenía, no sé, se me ocurre zanahorias, ¿no? Yadira igual. Entonces, ¿en qué consistía, profesor, el feudalismo? En esto. Ustedes, los vasallos, le tenían que dar una parte de su producción, una parte de lo que tú tenías, ya sea papa, ya sea cebolla, ya sea ganado, ya sea lo que sea. Le dabas una parte de lo que tú producías a tu señor feudal, a Florentino. Florentino, señor feudal, tome esto para usted y para su princesa. Le daban papas, zanahoria, tomates, cebollas. ¿Por qué, profesor? Porque tú, vasallo, vivías en las tierras del señor feudal. Tú vivías en la tierra del señor feudal. Y el señor feudal, ¿qué me daba a cambio, profesor? Claro, yo vivo en sus tierras. Sí, yo produzco en sus tierras, sí, pero ¿qué me daba a cambio? Te daba protección. Él te daba protección. Nadie te podía tocar. Nadie, por ejemplo, un pueblo, extranjeros venían, ¿no? De otro lugar y te querían quitar tus cebollas. No, tú te metías. Tú eres el señor feudal, tú te metes. No, perdón, pero hasta aquí. Recuerda, no existían los países, no existían las fronteras. Hasta aquí son mis tierras, decía el señor feudal. Y la producción que tiene este señor es mi producción. Así que no lo toques, si no te la ves conmigo. Esa era la función del señor feudal. Cuidar a sus vasallos. Porque los vasallos trabajaban su tierra. Y una parte de su producción se la daban a él y a su princesa. Ese trueque, ese cambio, chicos, era el feudalismo. Tú vivías en sus feudos. Tú, vasallo, vivías en el feudo. Feudo es tierra. Tú vivías en las tierras del señor feudal. Y es ahí donde nace el matrimonio, pues. Algún día ustedes se van a casar, ¿no, chicas y chicos? Yadira, cuando una chica se casa, o un chico o chica se casa, ¿quién lleva a la novia al altar? El padre. El padre. Y se habrá preguntado por qué es el padre, ¿por qué no tu mamá? Pues debería ser la mamita, ¿no? Porque la mamita nos lleva en la barriga 9 meses y bla, 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 bla. ¿Por qué no te lleva tu mamá? Porque el matrimonio nace en la Edad Media, nace en el feudalismo. El matrimonio es el origen del feudalismo. ¿Cómo así, profe? Florentino es el señor feudal. Dana era una hija de un vasallo. Florentino, que es el señor feudal, le dice al vasallo, señor vasallo, venga por favor, dígame patroncito. Oye, mire, su hija está muy guapa. ¿Qué dice? ¿Puedo casarme con su hija? Y el vasallo veía también pues sus beneficios. Claro, si doy a mi hija para que se case con el señor feudal, voy a tener privilegios. Muy bien, hija, ven, te vas a casar con el señor feudal. Pero papá es feo, mira, mira el feo. Te vas a casar con... Vamos a tener tierras, vamos a tener dinero y vamos a tener posesión. Se hacía una ceremonia donde el señor, donde el padre, porque recuerda que estamos en el siglo XII, XIII, la figura paterna, ¿no? No hay que hablar de machismo porque no aparece el término todavía. Pero recuerda que el hombre pues era la cabeza del hogar. Venía el esposo o el padre, agarraba a la hija y se le entregaba. Señor feudal, tome a mi hija. Y el padre se iba. ¿Mm? Eso se ve en los matrimonios. Por eso las mujeres estaban tapadas, usaban velos, para que el velo no develara, no vea el señor feudal con quién se estaba casando, sino hasta que firme todavía los contratos.
Profesor, ¿y por qué tiran arroz cuando se casó mi prima, profesor? El arroz en aquella época era considerado de producción, ¿no? Tierras fértiles, o sea, le están diciendo, tengan hijos, que tu tierra tenga producción. Por eso se tira arroz en los matrimonios. ¿Me entendió? Por eso no tiro lentejitas, ¿no? No, por eso no tiras lentejas, pues hijo, la lenteja no existía en aquella época. Ojo, y arroz crudo, ¿ah? No ese arroz cocinado, crudo, ¿ya? Bien, profe. Entonces, ese era el feudalismo. Ojo que todavía te estoy contando historia. Todavía no entramos a literatura, esta es historia. Tú ya lo debes manejar. Naciones. Vamos a ver la Edad Media desde dos puntos de vista. Desde Italia y España. Porque la Edad Media es inmensa. Es inmensa. En historia creo que lo tratan como 3 capítulos. Italia y España. Chicos, vamos a ver primero a quién encontramos en Italia. En Italia encontramos al Trecento italiano. Ojo, si dice Trecento italiano tienen que ser 3. Dante, Boccaccio y Petrarca. Eran los más importantes, el Trecento italiano. Y en España tenemos el Cantar del Mío Cid. Vamos a ir, como diría Jason, por partes. El medievalismo italiano. Profesor, la Edad Media en Italia, ¿cómo era? Primero, lo que te decía, aparece el Trecento italiano. Mira por favor el PPT. Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca. ¿Quién me dice qué son estos nombrecitos que están al lado derecho de ellos? Son musas. Son musas, son musas. Las musas. ¿Y quién me dice qué cosa es una musa? Que pongo una estrellita. Es La persona en que se inspiran. la inspiración del escritor. Claro, muy bien, D'Angelo y los compañeritos. Era la inspiración. Ojo con esto. Las musas, para los griegos eran otra cosa. Los griegos decían, las musas eran diosas. Eran diosas que se metían a tu cabeza, te ponían en estado poseso. O sea, te ponías tus ojos en blanco así, comenzabas a temblar y escribías poesía. Eso creían los griegos. Han pasado ya más o menos 1000 años y dicen los italianos decían, no, eso no pasa, eso es una mentira. Lo que sí pasa es que hay una mujer que nos inspira. Hay una persona que siempre nos inspira. Y esas son consideradas musas. Por primera vez en la historia de la literatura, vamos a tener musas. La musa de Dante se llama Beatriz. La vio 2 veces en su vida y le escribió un montón a Beatriz. Le dedicó 2 libros a Beatriz. Y solamente la vio 2 veces. Profesor, yo cuando salgo del colegio, cuando salí del colegio, la veía un montón de veces, profe, y nunca me atreví a hablar. ¿Es tu musa? ¿Es tu musa? Dante Alighieri vio a Beatriz 2 veces y nunca le habló. Nunca se casaron, ni conversaron, ni fueron a Starbucks a tomarse un cafecito, nada. De lejos. Eso es musa. Porque si te acercas ya no es musa, ¿no? Si te habla, profesor, es mi amiga, ¿no? Ya no es una musa. Giovanni Boccaccio, su musa se llamaba María de Aquino. Francesco Petrarca se llamaba Laura de Noves. Los 3 son los grandes, pero el más conocido es Dante Alighieri. Giovanni Boccaccio, apunta esto por favor, este es un bonito dato. Giovanni Boccaccio es considerado el padre de la literatura moderna. Giovanni Boccaccio es considerado el padre de la literatura moderna. Francesco Petrarca es conocido como el padre del humanismo. Francesco Petrarca es considerado el padre del humanismo. Bien, profesor. Aparte del Trecento italiano, ¿qué más encontramos? Esto, mira. El Dolce Estilo Nuevo. Está en italiano. ¿Quién me lo dice en castellano? El dulce estilo nuevo. Muy bien, dulce estilo nuevo. Profesor, ¿y a qué se refiere con esto de dulce estilo nuevo? Es que antes, yo sé que tú eres muy analítico, antes en las obras literarias trataba de guerras, de batallas, de aventuras. ¿No me crees? Tienes la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es guerra, la Odisea es aventura. La Eneida es la historia de la formación de un pueblo, el origen de una raza.
que los romanos. O sea, no existía obra donde el tema principal sea la mujer o el amor. En la actualidad vas a encontrar un montón de libros con temas de mujer, con temas del amor, pero antes no. Entonces, estos italianos, Dante Alighieri y Guido Cavalcanti, se hicieron la pregunta, ¿y por qué no le escribimos a la mujer? ¿Y por qué no hablamos del amor? Si eso es lo que todo mundo tiene y por lo cual uno sufre. Entonces, cambian de estilo. Ya no hay que hacer un estilo así de guerra, de aventura, ¿no? De naciones, no. Hay que hablar del amor y la mujer. Un nuevo estilo. Por eso se llama el Dolce estilo nuevo. Recuerda, liderado por Dante y Guido Cavalcanti. Bien, muchachos, tenemos 10 minutitos de break, ¿no es cierto? Las 12. Vamos a ir un break y regresamos en 10 minutitos. 12 y 2 de la tarde en RPP Noticias, regresamos. Ve al kiosco, cómprate algo y regresa.